Bien, quiero compartir con ustedes esta reflexión que he titulado La Biblia y la humildad. Es bueno tener claro estos conceptos, ya que así nos lleva a vivir una vida mejor, pues cada uno vive de acuerdo a lo que cree. En Isaías capítulo 66, el verso 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces el Señor está diciendo que Él mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Entonces el tema de la humildad, como decía, a veces los confundimos. Y algunos piensan que humildad es sinónimo de pobreza. Eso tampoco es verdad. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad, según lo que la Biblia muestra, lo que Dios enseña, es no saber hacer nada sin la voluntad de Dios. Ser humilde es reconocer que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Ser humilde es saber que los triunfos, los éxitos que hemos alcanzado no fueron por nuestra propia fuerza, que nosotros pusimos lo que nos correspondía, pero que si Dios no hubiera estado con nosotros, no hubiéramos podido alcanzar esos triunfos. Ahí se cumple lo que la Biblia dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces ser humilde es eso. A veces creemos que ser humilde es tener necesidad, padecer necesidades. De hecho, que a veces encontramos, dice, una familia humilde. Pero cuando se refieren a esa familia humilde, se están refiriendo a la escasez de recursos. Porque cuando vamos a esa familia, nos damos cuenta que son agresivos, tantas cosas. Entonces uno dice, ¿dónde está la humildad? No hay humildad. Una persona puede tener mucho y ser humilde. Y alguien puede tener muy poco y no ser humilde. Así que la humildad no depende de ahí. Como decía, que la humildad depende de reconocer que Dios es el dueño de todo. Ahora, el apóstol Santiago sí dice algo, y es que ocurría en la iglesia de aquellos momentos. El apóstol Santiago dice que cuando entraba alguien que tenía recursos económicos, lo trataban mejor, le decían, venga para atenderlo, súbase acá. Cuando entraba otro que no tenía esa cantidad de recursos, no tenía nada, entonces le decían, quédese allá y después lo atendemos. Entonces, ¿qué sucede? Ese sí era el problema. El problema no es porque este tenía y aquel no. El problema era que como aquel no tenía, entonces no lo atendían bien. Y como este tenía recursos, ese sí era bien recibido. Venga, siéntese en la primera silla. Ahí sí hay un problema. Porque eso no lo debo hacer yo. Como si la persona es humilde, debo saber que todos fuimos creados a la imagen de Dios. De pronto unos tienen recursos, tuvieron oportunidades, las aprovecharon, otros no aprovecharon las oportunidades, pero como personas somos iguales, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces somos iguales en dignidad, aunque las diferencias económicas hagan una separación. Eso hay que tenerlo en cuenta. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, el verso 10, le dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos dicen que el dinero es del diablo. El dinero no es del diablo. Otros dicen que
el dinero es el causante de todos los males. La Biblia tampoco dice eso. La Biblia lo que está diciendo es que la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene nada. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él lo habitan. Así que nosotros no podemos decir, ni usted ni yo, que esto es del diablo, ¿no? Todo es del Señor. El problema está en lo que cada uno de nosotros hace con eso. Entonces Pablo le dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, el amor al dinero te lleva a descuidar las cosas de Dios. Ahí sí está el problema. No en el dinero, sino en usted. Porque la Biblia dice, primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Si usted puede disfrutar lo que Dios le dé, pero primero es el Señor. Usted puede disfrutar lo que Dios le dé, pero sin humillar al que no tiene. Usted puede gozar lo que Dios le dio, para eso se lo dio el Señor, pero sin mirar menos a aquel que no tiene o hacerlo sentir mal. Ahí sí está el problema. Entonces, ser humilde es reconocer que todo lo hemos recibido de parte de Dios, disfrutamos lo que Dios nos da, aprovechamos las oportunidades, pero sin hacerle daño a los demás, sin tratar mal a los demás y sin hacer diferencia o acepción de personas porque aquel tiene y porque este no tiene. Ahí sí se presenta un problema. Entonces algunos dicen, oye, pero mire, qué humilde y mire qué orgulloso, qué ropa usa. No, si tiene para comprar una ropa fina, pues la compra. Pero si no tengo para comprar sino esta, pues con esta me siento bien y le doy gracias a Dios. Bueno, que tengamos claro esto y de esta forma evitaremos tropezar y caer. Dios les bendiga.